¿Qué tal, queridos alumnos? Dios los bendiga en esta noche. Vamos a ver la clase del libro de Proverbios correspondiente a libros históricos. El día de hoy vamos a ver lo que es la primera parte del curso de Proverbios. Les recordamos que estamos en el Instituto en Línea Bíblico Las Torres de Escobedo, Nuevo León. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con la introducción. Tenemos que entender algo bien particular. Yo siempre pues he dicho esto a cada uno de los hermanos que están al pendiente aquí de la clase. Ciertamente se le atribuyen los proverbios a Salomón. Obviamente, ¿quién fue el que lo instruyó? ¿Quién fue el que lo aconsejó? Su papá, ¿verdad? Aunque Salomón los escribió, pues quien le pasó las instrucciones, los refranes, los proverbios a su hijo, pues fue David, ¿verdad? Entonces, se le atribuyen a Salomón. De hecho, no solamente a Salomón, sino también a otros autores. Pero vamos a ver rápidamente cuál es el tema principal del libro de Proverbios. El tema principal del libro de Proverbios, fíjese que dice, una palabra responde a esta pregunta. ¿Cuál es el tema principal del libro de Proverbios? Y el tema principal es la sabiduría. En Proverbios las palabras sabio y sabiduría se usan al menos 125 veces. Qué interesante, hermanos. Las palabras sabio y sabiduría se usan al menos 125 veces. Si van entrando, queridos alumnos, nada más silencien su micrófono para que no se oiga cuando entren, ¿ok? Entonces, por favor, rápidamente, seguimos aquí con la clase y recordamos, hermanos, cuál es el tema principal del libro de Proverbios, es la sabiduría. La sabiduría y la palabra, hermanos, se emplea al menos 125 veces. Con eso en mente, ¿cuál es el objetivo del libro? Vamos a ir a la palabra de Dios en sus Biblias, al libro de Proverbios, capítulo 1, si son tan amables. Proverbios, capítulo 1, queridos alumnos, si son tan amables. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 1, y vamos a ver rápidamente qué alumnos están. Le voy a pedir a mi hermano Juan García que nos lea, por favor, Proverbios capítulo 1, texto 1 al 4. Si es tan amable, hermano Juan García. Buenas noches, Dios le bendiga. Adelante. Buenas noches, pastor. Adelante. Dice la palabra de Dios, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Fíjense qué interesante, gracias, hermano. Fíjense, dice el 1:2, para entender sabiduría y doctrina. Y ahí le va algo bien interesante. No es lo mismo un hombre con conocimiento que un hombre sabio. ¿Cuántas veces ustedes y yo, hermanos, a lo largo del ministerio, cuántas veces ustedes y yo, y están en la libertad de levantar su manita si gustan, pero hemos conocido gente que está en las iglesias en liderazgo, pastores, asistentes, diáconos, gente que se supone que llevan años en las cosas de Dios y actúan como niños en Cristo? ¿Cuántas veces los miembros más problemáticos de la iglesia son aquellos que llevan más tiempo en la iglesia? ¿Cuántas veces aquellos que son más problemáticos, desgraciadamente tengo que decirlo, son los que estudian en un colegio bíblico? Se supone, hermanos, que gloria a Dios por el conocimiento. ¿Cuántas veces tú y yo conocemos gente que decimos, wow, este es un tremendo maestro, es un tremendo predicador? Oye, pero qué soberbio es, qué inmaduro es, qué necio es. Entonces, de nada sirve tener un conocimiento si no hay la sabiduría. La sabiduría, hermanos, es el conocimiento aplicado. Por ejemplo, lo vemos en Salomón. ¿Cómo nos damos cuenta de que Salomón era un hombre que, a pesar de que Dios le dio sabiduría, porque usted sabe el contexto, y vamos a usar un poquito el contexto de esto, Dios, hermanos, tiene un encuentro con Salomón y le dice, bueno, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Ahora, ¿Dios le dio la sabiduría, sí o no? Sí. Ahora, ahí le va. Entonces, ¿por qué si era sabio
se casó con la hija de Faraón? Nada sabio. Usted tiene que entender, usted era, hermano Hugo, pues él era libre de casarse con quien quisiera. No, ahí le va el contexto, porque dice que tuvo 700 señoras y 300 concubinas. Imagínense nada más desde ahí, 700 suegras, o sea, tremendo. No era sabio, nada sabio, ¿verdad? Si con una suegra uno batalla con 700, ya sabrá. No, ahí le va. Usted era, hermano Hugo, ¿por qué Salomón se casó tantas veces? ¿Por qué se casó con la hija de Faraón? Era una persona no sabia en el sentido siguiente, que él estaba dependiendo de sus alianzas políticas. Haga de cuenta, por ejemplo, que yo tengo un hijo, ¿verdad? Y el hermano Juan tiene una hija. Y le digo al hermano Juan, ¿sabes qué, hermano Juan? Como somos vecinos aquí de este rumbo y no quiero que haya guerra entre nosotros, vamos a casar a tu hija con mi hijo. Y dice Juan, va, los casamos. Así se arreglaba en aquel entonces. Se casaban por conveniencia, por intereses. Hoy en día, aún aquí en México pasa eso mucho en los ranchos, ¿verdad? Que vamos a casar esta con este porque me conviene aquí y allá. Bueno, Salomón, todas esas bodas que tuvo, aún con la de Egipto, fue por conveniencia. ¿Qué estaba dando a entender? Que dependía más de sus alianzas con Egipto que del cuidado de Dios. Vamos a ver varios puntillos en los cuales Salomón no actuó sabiamente. Tenía conocimiento, sí, pero no actuaba sabiamente. Uno de sus errores fue casarse con la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque ahí estaba poniendo su confianza en las alianzas militares. Tomen nota, porque esta semana no hay tarea, pero sí hay examen. ¿Ok? Tomen nota. Entonces, pónganse al tiro. Ahora, ¿cuál fue el segundo punto, hermanos, por el cual decimos que Salomón, a pesar del conocimiento que tenía, no actuó sabiamente? No actuó sabiamente, número uno, porque se casó con la hija de Faraón y tuvo más de 700 mujeres, 300 concubinas, así poniendo más su confianza en las alianzas militares que en el cuidado de Dios. Pero ojo, también en la ley venía estipulado que el rey no se hiciera de carros ni caballos. ¿Y qué fue lo primerito que hizo Salomón cuando llegó al trono, al reino? Empezó a comprar y a comprar caballos, y empezó a comprar y comprar carros. ¿Por qué, hermano Hugo? ¿Qué tenía eso de malo? Que estaba poniendo su confianza en cuántos carros y en cuántos caballos tenía y no en el poder de Dios. Mire qué dice ahí la palabra de Dios en Salmo. Vamos a Salmo y mire qué dice Salmo, su propio padre David, en Salmo 20. Fíjate. Salmos 27, y le voy a pedir al hermano Dieguito Orozco que nos lo lea, por favor, Salmos 27. Vamos a leer, hijos 6 y 7, por favor, si eres tan amable. Adelante. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿en qué estaba poniendo su fe Salomón? ¿En el nombre del Señor o en los carros y los caballos? David mismo dijo, estos confían en carros, estos confían en caballos, pero yo confío en el Señor. Entonces vemos que Salomón no actuó sabiamente por casarse con la hija de Faraón, por acumular carros, por acumular caballos, pero también, hermanos, porque hizo muchas fortalezas, ¿ok? Salomón puso más su fe en el poderío militar que en el cuidado que Dios podía tener de él. Hermano Hugo, ¿está dando a entender que Salomón no era sabio? No, sí era sabio. Vemos tintes en los libros de los reyes de la sabiduría tan grande de Salomón. Recuerden esa parte cuando dos señoras, ¿verdad? Tienen bebés y una se duerme sobre su hijo y lo mata, y la otra bien inteligente pues los cambia de noche, ¿verdad? Hace el cambio de los bebés. Y de repente pues dicen, no, es que este era mío, no, que... y dices, bueno, a ver, traigan al chamaco, vamos a partirlo en dos, no vamos a batallar, un cacho para esta y otro cacho para aquella. Entonces la verdadera mamá dijo, no, no lo corten, dénselo a aquella. Y ahí dijo Salomón, no, ya ve, el bebé es de este, o sea, sí tenía sabiduría. El punto es, hermanos, que muchas de las veces las personas que tienen mayor conocimiento no son sabias. Entonces vemos que Salomón sí actuaba sabiamente, pero muchas de las veces no actuaba sabiamente. Ahora, Proverbios 1 nos dice
hace rato que empecé la clase, dije algo. ¿Quién escribió los proverbios? ¿Salomón? Salomón. Exactamente. Pero ahí le va la pregunta que le quiero hacer. ¿Quién los inspiró? Dios. Sí, pero le estoy hablando de quién sacó todo eso. Por ejemplo, yo a veces digo dichos de mi abuela. Mi abuela decía uno, el que es perico, donde quiera es verde. Ese es de mi abuela, ¿verdad? Ese yo lo digo, pero mi abuela me lo pasó al costo, ¿verdad? Entonces, así como Salomón escribía y ciertamente fue inspirado por Dios, pero todos esos consejos, ¿quién se los dio? David. Exactamente. Si bien Salomón los escribió, quien le dio todos esos... Si usted lee Proverbios, ¿qué dice Salomón? Mi padre me corregía, mi padre me instruía, mi padre me decía. ¿Qué le quiero dar a entender? Hermanos, ¿cuántos aquí somos papás? Levanten su mano, mamás. Mire, déjenle digo algo. Los que tenemos hijos o fuimos hijos, sabemos que los muchachos son bien duros de cabecita, hermanos. Tienen etapas, mire, cuando son chiquitos, te obedecen y son un amor los niños cuando son chiquitos. Pues ya cuando empiezan que los 12, los 13, los 15, los 18, ya cuando se van, empieza la lucha y te rompen el corazón. Entonces, constantemente, hermano, si tú tienes muchachos, aprende a instruirlos. Desgraciadamente, y más como latinos, tenemos un error. Tenemos el error de educar a gritos. ¿Verdad que sí, hermanos? Es que a mí, así mi mamá me decía, mamá me gritaba, no, espérese. No son animales para andarles gritando. Que callados. Porque a veces les gritamos. A veces, sin motivo, les pegamos. O sea, cuando usted le debe pegar, no le pega. Y cuando no le debe pegar, le da. Viene usted fastidiado del trabajo, de algo, tiene estrés, algo así, y tira tantita agua al niño y le da una tunda. O está tomando leche ahí en la mesa, tira el vasito en la mesa y se lo agarra. ¡Guau, guau, guau! Pero no le dio porque tiró el agua, sino que usted ya traía mucho coraje guardado y lo desquitó con el niño. Muchos papás, aún cristianos, no estoy hablando de mundanos, aún cristianos, sacan sus frustraciones con sus hijos y les gritan de más, les pegan de más. Es que a mí así me criaron, no. Hay que educar bíblicamente. Hay que educar correctamente. Parte de la educación a los hijos es la instrucción. Tómese el tiempo, tómese el tiempo. Mire, los hijos, hermanos, no van a ser, no son buenos como por arte de magia. O sea, si usted dice, ay, hermano, es que yo quisiera que mis hijos fueran buenos, pues suerte. Porque con un buen deseo no lo van a hacer. O sea, si tú tienes una buena intención de criarlos, pues qué padre, pero no, hermanos, requiere oración, requiere lágrimas, requiere esfuerzo, requiere instrucción, requiere que te pares en lo correcto. ¿Por qué, hermano Hugo? Porque los muchachos por naturaleza son rebeldes. ¿Está aquí conmigo? Si uno, hermano, por naturaleza es rebelde, ¿cuánto más los niños? ¿Cuántas veces tú le dices a tu hijo, no hagas esto, y nada más te volteas y lo hace? Entonces debemos ser sabios. Fíjate que dice Proverbios 1. Dice, para entender sabiduría y ¿qué? Doctrina. Hay 4 paras. El primero, para entender sabiduría y doctrina. Luego, para conocer razones prudentes. Número 3, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y número 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Con eso en mente, hermanos, vamos a ver rápidamente, aquí lo estábamos compartiendo, ¿cuál es el tema principal de Proverbios? El tema principal, queridos alumnos, es la sabiduría. ¿Cuántas veces viene la palabra sabio, sabiduría? 125 veces. ¿Cuál es el objetivo del libro? Ayudarnos a adquirir y aplicar la sabiduría de Dios a las decisiones y actividades diarias de la vida. Fíjate esto que te quiero decir. Los hombres y mujeres sabios tienen la capacidad de comprender el significado de una situación y entienden qué hacer y cómo hacerlo
de la manera correcta. No solamente es entender la situación, sino saber resolverla y con la actitud correcta. Fíjate, ahora, fíjate lo que te quiero decir aquí. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para sabio es la palabra Akam. Ahí viene, es H-A-K-M. Akam. Se usa para describir a personas hábiles con el trabajo con las manos, ¿ok? Como los artesanos que ayudaron a construir el tabernáculo y el templo de Salomón. Ojo, subraye esto y anote, lo pregunte de examen. La sabiduría no es algo teórico, es algo práctico. ¿Sí me está entendiendo? La sabiduría no es algo teórico. O sea, usted aquí en el colegio no va a aprender a ser sabio. Está adquiriendo un conocimiento. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Qué le va a dar la sabiduría? El hecho de aplicar el conocimiento que está recibiendo. Hermano, mi papá decía un dicho, y aplicando proverbios, decía, mijo, no es pecado nacer burro. El pecado es quedarse burro. Entonces, no es pecado, hermanos. Todos venimos de diferentes contextos, ¿ok? Usted nunca se disculpe. Hay muchos hermanos que me dicen, ay, hermano, es que no lo entiendo aquí o no lo entiendo acá y batallo mucho con la tecnología. No se preocupe de dónde viene. Preocúpese para dónde va. Nadie nacemos sabiendo, créame. Yo trato de ser paciente con ustedes. De repente que batallan con una tarea, de repente que se desatora algo, trato de ser paciente. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué, hermanos? Porque debemos entender algo bien interesante. No es pecado. Hay gente que mis hermanos que tengo hasta la primaria, eso no importa. Dios te llamó. Cuando Dios te llamó, sabía que nada más tenías hasta la primaria. Cuando Dios te llamó, sabe que batallabas para leer. O sea, Dios no se equivocó con tu llamado. Hay mucha gente que cuestiona su llamado porque se ve a sí mismo. Tú tienes que entender que así como tú eres, Dios te llamó. Tú eres especial para el Señor y algo hay en tu persona que Dios va a usar. Ojo, lo que Dios va a usar es lo que Dios puede hacer a través de ti. Déjate usar por Dios. Ahora, normalmente, hermanos, lo que Dios usa, dice la palabra de Dios, es lo vil y lo menospreciado del mundo. O sea, si usted dice, no, hombre, hermano, es que yo era, pues sí, hermano, todos fuimos, o algunos todavía son tremendillos. El punto es, hermanos, que usted tiene que entender que el Señor en su contexto le quiere usar, le quiere bendecir. No se sienta usted mal si de repente batalla para leer, batalla con una tarea. Entienda algo, hermano. Aquí lo importante es siempre tener la actitud de aprender. Muchos hermanos cuando adquieren cierto conocimiento piensan que ya lo saben todo. No es así, no lo sabemos todo. Debemos tener esa buena actitud. Ahora vamos a seguir leyendo Proverbios 1. Mire qué dice, por favor. Vamos a ver el texto clave. La hermana Reina no ha leído. Le voy a pedir a la hermana Reina que nos lea Proverbios 1, 6 y 7. La hermana Reina Candia, si es tan amable, por favor. Sí, pastor. Dice, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Exactamente. Entonces, anoten, el texto clave es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando, como latinos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra temor, inmediatamente como que lo asociamos a miedo. Pero realmente cuando se usa esta expresión aquí, el temor de Jehová, no es tenerle miedo a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer preguntas. Hermano Wilson, cuando hablamos, hermano Wilson, de una persona temerosa de Dios, ¿de qué clase de persona estamos hablando? En su opinión. Bueno, lo que he aprendido es de una persona que le tiene respeto, que le obedece por amor a él más que todo. Exactamente. Exactamente. Una persona temerosa de Dios es una persona respetuosa. Y Wilson dijo algo interesante, lo hace por amor. Por ejemplo, aquel hombre que está casado,
tiene un compromiso con su esposa, esté su esposa o no esté su esposa a su lado, ese hombre tiene un compromiso con su mirada, que esa mirada de ese hombre va a ser solo para esa mujer, por temor a Dios. Y no lo hace porque su esposa lo regañe, o sea tóxica, o sea celosa, lo hace porque la ama. La verdadera razón por la que un hombre le es fiel a su esposa no es por el miedo, aunque no, es porque le ama. Cuando hacemos las cosas por amor, es más fácil sobrellevarlas. Está aquí conmigo. Tener temor de Dios. Por ejemplo, fíjese que dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. Pero luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora mire qué dice hermana Miriam Randel, léanos por favor Proverbios 1:8, si eres tan amable, por favor, hermana. Sí, pastor, esa es la palabra de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjese, ahí hay algo bien curioso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu ¿qué? Pero luego dice, no desprecies, y luego dice, no desprecies la dirección de tu ¿qué? Madre. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que en la instrucción del chamaco, de la chamaca, están involucrados los dos. Tal vez, no sé, no conozco los contextos de ustedes, ¿verdad? Pero si usted está viviendo en pareja con su esposo, con su esposa, deben estar de acuerdo, porque los muchachos, créame, son listos. Y si mamá piensa de una manera y papá piensa de otra manera, los muchachos siempre van a buscar al papá que les conviene. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mi esposa. Yo no soy tan estricto, no lo soy. Y de repente llegaban mis hijos, papá, ¿podemos ver el fútbol? Sí. Y de repente escuchaba, no, no los dejes, yo no los dejé. ¿Qué pasa? Le habían pedido permiso a su mamá se los negó, ¿y con quién creen que fueron? Conmigo. Y así pasaban varias situaciones, hasta que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a poner de acuerdo. Entonces, ahora, cada que mis niños vienen a pedirme un permiso, siempre les pregunto, ¿qué dijo mamá? Y de repente se le sale, ya la conoces, dice que no. Bueno, si tu mamá dijo que no, es no. Pero papá, pero nada. ¿Y cuántas veces en nuestros hogares cuando quieren una cosa los niños, van con mamá? Cuando quieren una golosina, van con papá. O de repente la mamá, mira, no le digas a tu papá, y le dan ahí dinero a escondidas. No, hermanos, la instrucción del padre y de la madre, papá y mamá se ponen de acuerdo por el bien de ellos. Si tus hijos ven, hermano, que tú te brincas la autoridad del papá o de la mamá, ese hogar va a ser un caos. Pónganse de acuerdo. Ahora, con eso en mente, fíjense, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es la palabra clave del libro de Proverbios? Sabiduría. Sabiduría. Temor a Dios, ¿no? No, la palabra clave es sabiduría. Sabiduría, ¿ok? La palabra clave es sabiduría, lo acabamos de ver. ¿Cuál es su raíz hebrea? La palabra hebrea, ¿cuál es? Hakam. Exactamente. ¿Y a qué hace referencia? A aquellos. De manos. Ajá, aquella persona que es hábil de manos. Excelente. ¿Cuántas veces aparece la palabra sabio o sabiduría en Proverbios? 127. 127 veces. 125, chicos. Ahora, ahí le va. ¿25? Ajá, 25. ¿Cuál es el versículo clave? Proverbios 1:7. Exactamente. Y cuando hablamos de que una persona tiene temor de Dios, obvio no estamos hablando de que le tiene miedo a Dios, sino de que le tiene un ¿qué? Un respeto, un amor. Excelente. Hasta ahí vamos bien. Sigamos leyendo, vamos rápidamente. ¿Hasta ahí vamos bien, alumnos? Perfecto. Ahí le va. ¿Quién escribió el libro de Salomón? ¿Vean? Vemos que los consejos de David fueron parte importante para que Salomón desarrollara Proverbios. ¿Ok? Uno de los autores es el rey Salomón. Pero también dice, mire, ¿qué dice Proverbios 25:1? Proverbios 25:1, si son
tan amables. Vamos a ver para allá. Y le voy a pedir vamos a ver, aquí vamos a ver, al hermano Fermín. Hermano Fermín, por favor, hijo, léeme Proverbios 25:1. Dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequiel, rey de Judá. De Ezequías, ¿verdad? Entonces vemos Salomón, los hombres de Ezequías compilaron algunos, también Agur, hijo de Jaquec, y Lemuel. Algunos eruditos piensan que Lemuel era un sinónimo para Salomón y que el Salmo 31, el de la mujer virtuosa, fue inspirado o son consejos de Betsabé a su hijo Salomón. Recuerden algo, hermanos, muchos cuando asocian el nombre de Betsabé, luego piensan cuando cayó en pecado con David. Pero un acto no define una persona, porque ciertamente Betsabé cayó e hizo mal, eso nadie lo niega. Pero imagínate qué clase de mujer habrá sido para haber criado a Salomón. O sea, no era, o sea, sí es cierto, cometió un error, pero eso, la Biblia nos enseña algo, y eso me gusta de la Biblia, que no puedes definir a una persona por un error. Porque bendito sea Dios, la Biblia nos muestra tanto los errores como las virtudes de la gente. Y todos los personajes bíblicos, hasta el que usted me diga, tuvieron errores. Menos Cristo, bendito sea Dios. Él es el único bueno. Pero, hermano, Moisés se enojó. David ni se diga. ¿Cuántos personajes bíblicos, hermanos, eran tremendos? Pero no podemos definir a una persona por un error. Hermano, si tú cometes un error, ciertamente arrepiéntete, cambia, pero no dejes que eso te defina. Betsabé tal vez vivió, hermanos, imagínate la vida de Betsabé. Imagínatela pasar por la calle y la gente murmurar de ella. Mira esa, la que engañó a su marido. Mira esa, la que hizo esto con David. Pero Betsabé no permitió que eso le diera para abajo, sino que dijo, bueno, yo cometí un error, pero voy a tener un hijo temeroso de Dios. Porque acuérdate que así como David instruyó a Salomón, su mamá lo instruyó. Y muchos piensan que 31 de Proverbios, que si lo has leído es un Proverbios hermoso, una madre aconsejando a su hijo. Y hermana, enséñele, ¿cuántas hermanas hay aquí que tienen hijos? Hermana, críe verdaderos hombres, un verdadero hombre, hermano, críe, perdón, no crea hijos inútiles. Hermana, enséñele a su hijo a planchar. Ay, es que ya tiene 15, 16, 20 años y todavía le anda planchando al muchacho. No lo haga un inútil. Enseña a su hijo a planchar. ¿Qué tiene que ver esto con Proverbios, hermano Hugo? Tiene que ver mucho. Porque hay mamás, y más las mamás latinas, mexicanas, que, ay, mi hijo, ¿cómo va a planchar mi hijo? No, yo le plancho a mi hijo. No lo hago un inútil. Plánchele, deje que planche su ropa. Ay, es que se va a quemar sus manitas. Que se queme. Enséñelo a planchar, enséñelo a lavar, enséñelo a cocinar, enséñelo a barrer, enséñelo a trapear, enséñele que el trabajo de casa no nada más es de la mujer, porque venimos de contextos bien machistas y bien tontos. Y tu mujer que hace nada, está en la casa. No, hombre, hermano, es más trabajo en la casa que el trabajo fuera. Y muchas veces, hermanas que tienen hijos, no los educan a ayudar. Y el huerco tiene su cuarto todo tirado, la ropa toda sucia, y es un inútil, no sabe planchar, no sabe lavar, no sabe hacer nada. Una verdadera dama cristiana enseña a su hijo, mijo, cuando se case, ayúdele a su esposa, ame a su esposa, valore a su esposa no es una sirvienta, su esposa es su compañera. ¿Sí están aquí conmigo? Porque muchas mamás y cristianas que tienen hijos, puros problemas le van a entregar a la pobre nuera. Y como hay pelados ya viejotes que, ay, mi mamá guisaba mejor, ay, mi mamá, ya está todo viejote, no compare a su mamá con su esposa. Si está ahí con su mamá, agradezca que tiene esposa, agradezca que lo soporta, agradezca que está con usted. ¿Qué anda ahí de chillón que su mamá guisaba mejor que su esposa? Ay, es que mi mamá me consentía, sí, pero ya está usted casado, ya olvídese de mamá, ya pasó. Ahora está ahí casado.
¿Qué tenemos que entender? La madre, hermanos, es muy formativa para varones. Si usted tiene un varoncito, enséñelo. Enséñelo a hacer las cosas. ¿Para qué? Para que cuando se case, hermanos, sea de bendición. Debemos entregar hijos e hijas útiles. Cuando usted tenga a su hijo o su hija, prepárelos, díganle, mira, usted se va a casar, ayude a su esposa, ame a su esposa, ore con su esposa, ayúdele, atiéndale, reconózcale, provéale. Son un equipo, no están en competencia. Proverbios 31, como les decía, puede ser inspirado ahí por la madre de Salomón y Proverbios lo dice. Ahora, sigamos aquí, versículo clave. Pero ahora, ¿qué dicen los proverbios? Esta es una introducción, ¿eh? La próxima semana vamos a ver más a detalle todo. Ahorita nada más estamos, como quien dice, introduciendo. ¿Qué dicen los proverbios acerca de Cristo? Cristo es la sabiduría, hermanos, encarnada. Ahora mire qué dice, en Jesucristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermano José Luis Valencia, léame Colosenses 2:3, por favor. Ya voy. Adelante. Y hermano Pedro Renfijo, léanos 1 Corintios 24 al 30. 1, 24 al 30, hermano Pedro. Luego, hermana Estela, léame Mateo 12:42 y Luis Palma, 1 de Juan 2:6. Empezamos con José Luis Valencia, Colosenses 2:3. Luego Pedro, 1 de Corintios 24 al 30. Luego hermana Estela, Mateo 12:42. Y luego Luis Palma, 1 de Juan 2:6. Adelante. Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Adelante. 1 de Corintios. Pastor, el hermano Pedro está sin audio, tiene problemas con el audio. Ah, pues usted bueno, en lo que lo lee, Mateo 12:42. Adelante, Estela. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué tremendo, hermanos, tremendo texto, más que Salomón en este lugar. 1 de Juan 2:6, por favor, Luis. Dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Excelente. Entonces vemos, hermanos, que Cristo mismo dijo que él era más que ¿quién? Que Salomón. O sea, Salomón no era ni la mugre de las uñas de Cristo. Ahí nomás, ¿verdad? Entonces, ahí vemos eso de siguiente. Ya para terminar esta clase, esta es una introducción a Proverbios, ¿ok? La semana que viene vamos a ver más. Vamos a ver 11 temas oportunos sobre Proverbios. Hermano Jorge Ramírez, léanos Proverbios 17, si es tan amable, Jorge. Luego, hermana Dora Elisa, léanos Proverbios 13:24. Julián, léanos Proverbios 11:1. María Arango, Proverbios 5:15. Vamos con esos 4. Jorge, Proverbios 17, adelante. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Amén. Entonces, uno de los temas oportunos de Proverbios es el buen nombre, ¿verdad? El testimonio. Qué importante es guardar un buen testimonio. Pero ahora, Proverbios 13:24, adelante. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La juventud y la disciplina. Ahora, 11:1 de Proverbios, adelante. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. Hablando, diríamos los mexicanos, de no hacer tranzas en los negocios, ¿verdad? 5:15 de Proverbios, por favor, hermana, adelante. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿No era 15? 5:15. 5:15. Sí. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo.
Amén. Hablando del tema del matrimonio. Ahora rápidamente vamos con 1:10. Hermana Betty Llamas, Proverbios 1:10. Hermano Mario Villanueva, Proverbios 3:13. Y luego Kenny Martínez, 16:32 y Moisés Palomo, 21. Rápidamente ya para terminar. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Excelente, excelente. Ahora, Kenny, por favor. Pastor, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén, hablando del dominio propio. Moisés Palomo, 21, por favor. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Amén. Hermana Alondra, Proverbios 17:17. Y para cerrar, Gerardo Gaitán, Proverbios 15:1. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Excelente. Y ahora, Gerardo, si eres tan amable. Proverbios 15:1. Adelante. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén, amén. Excelente. Pues bueno, ahí les va, queridos alumnos, ahí les va lo que es el examen. Va a haber examen para la próxima semana. Si lo puede contestar, va a tener toda la semana para contestarlo, ¿ok? No le va a tomar ni 5 minutos hacerlo, por lo cual no hay excusa para no entregarlo. Hermano, es que atropellaron a mi gato y no me importa. Es que me secuestró un alien allá en la nave espacial, contéstelo. Siempre hay pretexto, no importa, no hay pretexto, debe contestarlo, si no quiere ser dado de baja de la clase. A menos que lo atropellen y no puedo usar las manos o algo así, se entiende, ¿verdad? Porque sí ha habido 2, 3 que han tenido una circunstancia que me han contactado y son circunstancias que entiendo. Hay cosas que sí entiendo, pero si me dicen, no, que de repente me dolió el estómago, eso no es excusa, ¿ok? Entonces, ahí le va el examen. Ahí les van las 5 preguntas que va a haber, ¿ok? La primera pregunta. ¿Cuál es la palabra clave de Proverbios? ¿Cuál es? Fácil. Sabiduría. Exactamente. ¿Cuántas veces aparece? 125. Exactamente. ¿Cuál es el versículo clave? Proverbios 1:7. Exactamente. Defíname en sus palabras, esto es en sus palabras, ¿qué es el temor de Jehová? Eso es en sus palabras. ¿Ok? Ahí llevamos 3. Ahora, anote el texto, la cita nada más, no el texto, que hace referencia a que Cristo es más que Salomón. Lo acabamos de leer. Viene en el PDF, se los acabo de dar, pero se los voy a compartir aquí para que, mire, aquí viene Mateo 12:42, ¿ok? ¿En qué cita bíblica viene que Cristo es más que Salomón? Mateo 12:42. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y ya por último, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces está sencillito el examen. Nada más viene una pregunta en la cual usted tiene que dar su punto de vista. Y la próxima semana vamos a ver, me gustaría ver proverbios con los hombres de Proverbios, el hombre insensato, el hombre iracundo, el hombre necio, el hombre perezoso. Vamos a ver, Proverbios nos va a abarcar 3 clases, pero ahorita les voy a compartir en el grupo, ya les compartí un libro, otro estudio muy bueno que me compartió el pastor Armendáriz. Entonces, tenemos chance de 3 preguntas. Si alguien tiene una pregunta relacionada a la clase, la podemos contestar. Si no sabemos, lo consultamos, pero no me gusta que se queden con dudas. ¿Habrá alguien que tenga alguna duda o pregunta referente a lo que acabamos de dar? ¿Habla ahora o calla para siempre? No, pastor. Adelante, hermano Luis.
¿Cuál era la tercera pregunta? Era definir en tus palabras qué era qué. El temor a Jehová, hijo. Ok. Sí, define en tus palabras qué es el temor a Jehová. Y también viene una pregunta sorpresa, ¿ok? Esa pregunta ustedes la van a investigar, van a tener tiempo. Esa pregunta sorpresa, esa no se las voy a decir, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta rápidamente? Esta semana no hay tarea, pero sí hay examen, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Oiga, pastor, una pregunta. Dígame. Usted puso un ejemplo de que luego le piden consejo al papá y a la mamá. Ajá. Y usted una parte al final concluyó y que dijo que le pedían consejo a usted. Ajá. Y que usted le decía, ¿qué dijo tu mamá? Así es. Y que si ella decía que no, usted dice que no. Así es. Entonces la decisión siempre la toma la mujer. No. Porque mire, una vez... Fíjese, a ver, deje hablo. Si usted no escuchó bien, lo que yo dije fue que ambos se ponen de acuerdo. No que la mujer defina lo que se va a hacer, sino que ambos lleguen a un acuerdo y que en base a ese acuerdo que ustedes dos llegaron, se toma una decisión. ¿Sí me entiende? O sea, un ejemplo, le pongo un ejemplo. Los niños quieren ir al cine, ¿no? Entonces, usted con su esposa platica, oye, amor, fíjate, ¿qué hacemos si un día me dicen los niños que quieren ir al cine? ¿Tú qué opinas? No, pues yo pienso que no. ¿Y tú no? Yo también pienso que no. Ok, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces se llega el momento en que tu muchacho, tu muchacha te dicen, oye, papá, quiero ir al cine. Pero previo a esto, tú ya habías llegado a un acuerdo con tu esposa. Entonces nada más le preguntas, ¿y qué te dijo tu mamá? No, pues que no. Pues yo también te digo que no. ¿Por qué? Porque previo a lo que tú me habías dicho, llega a un acuerdo. Lo que yo dije no es que la mujer tome la decisión, sino que ambos lleguen a acuerdos por el bien de los niños, porque si no pasa lo que llegamos a decir, que decide el hombre o la mujer, no. Dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno, sino que ambos, o sea, usted y su señora o los que me estén escuchando, deben llegar a un acuerdo y en base a ese acuerdo guiar a los pequeños. Eso es lo que quiero decir. No que la mujer tome la decisión, sino que ambos lleguen a un acuerdo por el bien de los peques, porque si no, se generan las confusiones. Eso es lo que yo quise decir. Si no lo di a entender bien, discúlpame, pero eso era lo que quería decir. Bueno, y entonces, ya una vez tomando el acuerdo los dos, sí. Quien no lo toma en cuenta, vamos a poner el ejemplo que se pone. Ajá. Dijimos que no van al cine. Si yo lo desobedezco y yo digo que sí, o ella dice que sí, y ya habíamos quedado que no, ahí ¿cuál es el problema? No, pues ahí arréglense usted. Ahora sí que ya es de cada quien, hermano. Yo en lo personal, pues, hablaría, no frente a los niños, ¿verdad? Porque hay que procurar ese tipo de cosas, no hablarlas frente a los niños. Pero ahí le va el ejemplo. Supongamos que mi señora y yo dijimos que no, ¿no? Pero de repente yo digo que no, pero le insisten tanto a mi señora que dice, ya no estén molestando, ya váyanse. Entonces se van. Entonces ya cuando no hay nadie, ¿qué pasó? ¿No queríamos llegar a un acuerdo? Sí, pero no. Y se llega a otro acuerdo. O sea, dirían por ahí, hablando se entiende la gente. Y obvio, hermano, en un matrimonio no siempre todo es perfecto. Va a haber veces que uno la riegue. Va a haber, yo ha habido veces que mi señora me ha dicho algo y no lo respeto, he de reconocerlo, y estoy mal. O a veces ella, por ejemplo, yo doy una orden y ella la rompe y está mal. Pero son cosas que hablando en amor, yo creo que se pueden llegar a entender, ¿verdad? Porque si... Por ejemplo, si nada más estamos esperando a ver quién se equivoca para irnos sobres, pues no es la ley, ¿verdad? El punto es que deben llegar a acuerdos y si se rompe un acuerdo, pues en el amor de Cristo, siempre, hermanos, siempre cuando haya un desacuerdo o alguien lo rompa, siempre de la misericordia del Señor, siempre con mucho amor, porque va a ser obvio, hermanos. Yo le voy a decir algo. Usted que está casado, su señora se va a equivocar y no se debe enojar con ella si se equivoca. Simplemente me equivoco, ¿no? ¿Eh? O también uno se equivoca. Los dos nos equivocamos. Yo estoy hablando de los dos. Si ella se equivoca, debemos corregir con paciencia. Igual si uno se equivoca, pues pedir lo mismo, ¿verdad? Muchas veces todo depende, es que no todas las personas, hermano, somos iguales.
Por ejemplo, hay matrimonios donde él es más explosivo que ella, hay matrimonios donde ella es más explosiva que él. Entonces, pues, para definir a un matrimonio como tal, pues está en chino. Cada matrimonio lo mejor que puede hacer es, como dice la palabra de Dios, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Porque tal vez, por ejemplo, usted sea de una manera, su señora sea de otra, pero el otro hermano sea de una manera, sea de otra. Pero aquí el punto, hermano, es hacer lo que haría el Señor. ¿Cómo actuaría el Señor? ¿Cómo Cristo manejaría determinada situación? ¿Ah? Y créame que si nosotros imitamos al Señor en su paciencia, en su amor, en su misericordia, ¿qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y muchas veces, realmente en muchos matrimonios, a ambos, digo a ambos, nos falta la mansedumbre. O a ambos nos falta la humildad de reconocer que la regamos. A veces en unos matrimonios la hermana es la que no lo reconoce, la verdad. O a veces en unos matrimonios el hermano es el necio. Te digo, yo no los conozco a fondo, no sé las situaciones, pero diría mi abuelita por ahí, en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es resolverlo de la manera que Cristo lo haría, ¿verdad? Y siempre, lo que yo siempre trato de enseñar es que se haga con mucha misericordia, con mucho amor. O sea que ya sea ella o tú quien se equivoque, siempre no vayas con la espada desenvainada, siempre con amor, como lo haría el Señor. De hecho, Proverbios nos habla del hombre, y lo acabamos de leer, que vale más un hombre que doma su espíritu que uno que doma una ciudad. Entonces, a veces en el calor de la discusión, pues nos exaltamos, explotamos, y no es así. Debemos aprender a controlarnos, debemos aprender a manejarnos, y Proverbios nos ayuda mucho. No basta nada más leerlo, ¿eh? Basta aplicarlo. Espero le haya sido bendición esta pequeña explicación. Espero le haya sido bendición esta pequeña exposición. Una última pregunta, queridos alumnos, rápidamente. O ya se quieren ir a pelear con sus esposos y esposas, ¿verdad? Adelante, dígame. Yo quería preguntar si los proverbios se pueden considerar también como promesas. Son diferentes, hermano, porque los proverbios son más instructivos. De hecho, la próxima semana vamos a ver las características de la literatura hebrea, y ahí viene diferente. Por ejemplo, cuando vimos Salmos, vimos cuando eran históricos, cuando eran devocionales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mandamientos con promesa: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Entonces, ciertamente muchos proverbios sí tienen ciertas promesas, pero no podemos definir todo el libro como todo un libro de promesas, porque así como hay promesas, también hay consecuencias, ¿verdad? También, por ejemplo, dice: cuídate de la mujer extraña, o ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. A veces no solamente son promesas, a veces son paráfrasis, a veces son figuras literarias. Por ejemplo, yo tengo un mensaje de los 4 animales, ¿verdad? De Proverbios: la hormiga, el conejo, el león, ¿verdad? Y te enseñan algo, no, te enseñan más allá de una promesa, sino son figuras literarias que, aplicándose a la palabra de Dios, nos dan una enseñanza. Hay cosas que sí vienen como promesa, hay cosas que no, pero no podemos encasillar todo como promesa. Es como le decía al hermano que me preguntaba oye, ¿este salmo es histórico? Hay salmos que sí, hay salmos que no. Entonces, pero Proverbios sí trae muchas promesas a aquellos que conocen. Lo vimos en el 1, dice: para conocer sabiduría y doctrina, ¿verdad? Oirá el sabio, ¿y cuál es la promesa? Aumentará el saber, ¿verdad? Entonces te digo, hay ciertas que sí son promesas, hay cosas que no. La próxima semana, y va a estar muy buena la enseñanza, vamos a ver cómo se define la poesía, la profecía hebrea. Por ejemplo, yo vi que les dejaron una tarea de profecía hebrea, y muchos decían: bueno, ¿por qué esto marca aquí y luego acá? No conocemos la estructura profética hebrea, pero la próxima semana con gusto lo vamos a ver. Espero le haya quedado claro. Gracias, pastor. Sí. Amén. Y bueno, ya nos despedimos.
Que el Señor los bendiga. Espero les haya sido bendición la clase. Y si no, pues ni modo. No, no es cierto. Si no, pues vamos a orar. Mucho que aprender de Proverbios. La verdad que si tan solo, hermanos, practicáramos la mitad de Proverbios, otro gallo nos cantaba. Procure, y esto lo dejo como tarea práctica, aplicar una cualidad de Proverbios en su vida. Algunos, por ejemplo, ocupamos guardar silencio. Proverbios nos habla del hombre que nada más anda de lengua larga. A veces es necesario mordernos la lengua. A veces somos muy iracundos. A veces somos muy metiches, ¿verdad? Cheque. Yo no soy quien para decirle en qué está fallando, pero le aseguro que en una de las de ahí de Proverbios anda fallando. Identifiquen qué anda fallando y trabajen eso. Yo le decía algo a mi hijo el día de hoy. Hijo, tu papá no es perfecto, pero tu papá te puede ver a los ojos y decirte que tu papá es un hombre que está trabajando para ser una mejor persona. Y yo creo que usted está igual. Usted no es perfecto. Usted que me está viendo no es perfecto. No se haga. Porque cuando digo eso, hacen su cara ya santo. No, yo no. Usted no es perfecto. Usted sabe en qué anda fallando. Pero es de hombres, de mujeres, identificar en qué estás fallando y trabajar para cambiarlo. No digas, ya sí soy, mira qué cómoda, así soy. No. La meta es ser como Cristo. No me vengas con que así eres, no es cierto. Es mentira y es lo peor que puedes decir. No digas, es que así soy, así me criaron. Es que aquí en México yo soy del norte o yo soy del sur. No, nada de eso. Yo soy norteño, soy jarocho, soy chilango. No. Aquí no, en Cristo no hay jarochos, en Cristo no hay chilangos, en Cristo no hay norteños. En Cristo habemos hijos de Dios. No podemos ir por la vida diciendo, es que soy norteño y yo hablo así como sin filtro. No. Es que yo soy chilango y así soy. No. Es que yo soy de la costa. No es cierto. Mentira. No puedes ir por la vida diciendo que así eres. Vergüenza nos debería decir eso. Así soy. No eres así. La meta es ser como Cristo. Identifica en qué andas fallando y trabaja en ello. Perfectos no somos, pero al menos nuestro entorno familiar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos en Cristo deberían saber que si no bien no somos perfectos, estamos trabajando para parecernos a Cristo. No haga concha de, así soy. No, prohibido hacer concha. La meta es ser como Cristo. Bueno, esto fue extra, por esto no voy a cobrar. Amén. Pero bueno, que Dios los bendiga. Nos despedimos en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Jorge Ramírez que nos despide en oración. Que Dios los bendiga. Aquí anda Jocabet. Despídete, Jocabet. Adiós, dice la Jocabet. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Que Dios los bendiga. Bueno, oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra, mi Dios, por los proverbios, mi Dios, tanto instrucción que hay para nosotros. Ayúdanos a saber identificar en qué estamos fallando, Señor, y a ponerlo y aplicarlo en nuestra vida. Gracias por todo. Danos una noche de descanso y prepáranos para un día, si es tu voluntad, el día de mañana. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Un abrazo. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. De nada. Dios los bendiga. Hasta luego. Nos guardó pastel. No, hombre. En lugar que me regalen unos, nos guardó pastel tremendos. Oye, y el hermano que allá quería jugar con sus balones. No, aquí están, miren. Déjense los enseño por aquí andan. A ver. Allá andan mis Transformers. Ahí si ven un Transformer de la pulga, me lo compran. Es lo que colecciono. Ya está, nos vemos. Dios los bendiga, cuídense. Pastor, Dios le bendiga.